Mientras Europa empieza a relajar sus cuarentenas tras haber pasado por verdaderas tragedias en países como Italia o España, Reino Unido, el último país del continente en decretar confinamientos, ha superado las devastadoras cifras de sus vecinos. Con 32.000 fallecidos, según el conteo oficial que lleva el país, Reino Unido se convirtió en el país con más muertos por coronavirus en Europa y el segundo en el mundo. En este video te explicamos 4 claves de cómo llegó Reino Unido a este triste récord. Como en muchos países en Reino Unido, también se subestimó al virus. Aun cuando desde enero se sabía de la rápida propagación en China, donde se originó la pandemia, en Europa se veía como algo lejano, a pesar de la evidencia científica de la gravedad del virus y de la alerta de los científicos. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson fue criticado por no acudir a las primeras reuniones del gobierno para planificar la emergencia durante enero y febrero. Y ya en febrero, mientras el virus se propagaba con fuerza en Italia, el gobierno británico mantuvo el nivel de amenaza en moderado. La primera reunión a la que asistió Johnson fue el 2 de marzo, cuando el país ya contaba con decenas de casos. Entonces puso en marcha su estrategia. Mientras países como Italia o España comenzaban a imponer cuarentenas obligatorias para aplanar la curva del virus, el gobierno de Boris Johnson optaba por algo diferente. The 4 essentials of this plan, it's contain, delay, research, and then, if necessary, mitigate. Controlar el virus, pero sin detenerlo por completo, y así lograr la llamada inmunidad de rebaño. ¿Qué ocurre cuando la infección ya ha llegado a tanta gente que el virus ya no encuentra personas a las que infectar? Porque muchos han desarrollado inmunidad. Johnson dijo que solo los más vulnerables serían confinados. Enseguida recibió un contundente rechazo de la comunidad científica británica, que en una carta abierta explicó que lejos de aplanar la curva, pondría más presión al sistema sanitario y sobre todo ponía en peligro a más vidas. Y más contundente fue un modelo matemático del Imperial College de Londres que mostró que de no imponerse un estricto confinamiento, más de 250.000 de personas podrían morir en Reino Unido por el virus. El gabinete de Boris Johnson dio entonces un golpe de timón. Pero claro, seguían pasando las semanas y los contagios iban en aumento. Cuando el 23 de marzo se decidió finalmente cerrar los negocios del país y confinar a su población, ya había más de 5.000 casos confirmados y 500 personas fallecidas por COVID-19. Solo unos días después, el propio primer ministro Boris Johnson terminó en cuidados intensivos contagiado con el virus. Otro elemento clave para entender la cifra de muertes en Reino Unido son los test y los criterios para realizarlos. Porque la demora del gobierno en reaccionar también hizo que el país no se pudiera abastecer a tiempo de pruebas en un mercado cada vez con más demanda. Al inicio de abril, por ejemplo, Reino Unido estaba realizando poco más de 10.000 pruebas diarias. Alemania, por ejemplo, realizaba 7 veces más. Reino Unido se focalizó en hacer test a las personas enfermas en los hospitales, al personal de salud y a algunos trabajadores esenciales. Por eso, dicen los expertos, esto puede hacer que la tasa de mortalidad parezca mucho más alta que en un país con un programa de pruebas más amplio. Además, al hacer menos pruebas, esto no permitió aislar a miles de contagiados. A esto hay que sumar que muchos trabajadores del Servicio Nacional de Salud, o como se le conoce en Reino Unido por sus siglas en inglés, el NHS, denunciaron que los hospitales no se pudieron abastecer a tiempo de equipos de protección para el personal médico, algo que sabemos es vital para enfrentar la pandemia. Pero además está claro que la demografía juega un rol importante en la expansión del virus. Reino Unido, con 66 millones de habitantes, es uno de los países más densamente poblados de Europa. Y Londres, la capital y foco de la pandemia, es considerada una de las ciudades más grandes y globales del continente, con casi 9 millones de habitantes. Y el 18%, es decir, casi un quinto de la población de Reino Unido, tiene más de 65 años, que sabemos que es el grupo más vulnerable ante el virus. Sin embargo, es importante recordar que es difícil comparar países y cifras en este momento. Según los expertos, solo cuando haya pasado la pandemia y podamos comparar a los fallecidos de este 2020 con años anteriores, encontraremos el llamado exceso de mortalidad, que nos permitirá calcular mejor el verdadero número de vidas perdidas que deja el coronavirus. De momento, todo apunta a que Reino Unido se llevará uno de los peores saldos.
Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estaremos súper atentos a los comentarios que vayas a dejar aquí abajo. Y también si tienes sugerencias de otros temas que no tengan que ver con el coronavirus, pero que te parezca interesante, que están pasando en tu país, los estamos leyendo siempre. Si te pareció este video interesante, por favor, compártelo y no te olvides de suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao.